Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Este tiempo donde reflexionamos en la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de ese evento que transformó la vida de la humanidad. Y no solamente la transformó hace más de 2000 años, hasta el día de hoy sigue transformando la vida de las personas. Cuando nosotros estudiamos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos que varios autores bíblicos escribieron acerca de este evento. Cada uno de estos escritores presentó a nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente. Y hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios según lo presenta el discípulo Juan. Así es que abramos la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Vamos a meditar en estos versículos de la palabra de nuestro Dios. En este momento voy a leer los versículos del 1 al 5. Siga usted con su vista estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Dice así la edificante palabra de nuestro Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Con estas palabras Juan está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la razón del por qué Él vino aquí en la tierra. Cuando nosotros hablamos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, indiscutiblemente nos encontramos con la grandeza de nuestro Dios. Descubrimos la grandeza del amor y la misericordia de nuestro Dios. Cuando nosotros nos centramos a estudiar acerca del nacimiento de Cristo, descubrimos la grandeza del mover de nuestro Dios. Cada acción de Dios ha sido para bendecir nuestra vida. Cada cosa que Dios ha implementado ha sido para redimirnos, para salvarnos a cada uno de nosotros. Dios es grande en poder y lo descubrimos cuando entendemos la razón del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a descubrir la grandeza de Jesús. Vamos a descubrir que ese Dios que se hizo carne merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a descubrir que vale la pena vivir para nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros conocemos la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo, también descubriremos la grandeza de la salvación, de la redención, de la vida eterna, del perdón del Señor. Por esa razón, todo creyente que desea honrar en su vida a Dios debe conocer los detalles que giran alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino porque la vida aquí en la tierra, para nosotros los seres humanos, es difícil. Encontramos derrotas, frustraciones, equivocaciones, errores, tropiezos. Y en muchas ocasiones nos ha sido muy difícil levantarnos. Precisamente Cristo vino para cambiar nuestras derrotas en victorias. Cristo vino para darle sentido a nuestra vida. Cuando Él vio perdida a la humanidad, extraviada en sus pecados, alejada del Señor, eso fue lo que motivó el corazón de nuestro Señor Jesucristo para venir aquí en la tierra y darnos una mejor vida. En muchas ocasiones nosotros descartamos a Dios en nuestra vida. ¿Y por qué lo descartamos? Porque no entendemos el mover de nuestro Dios. No entendemos las razones del por qué Dios ha hecho su obra como lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Y por qué no la entendemos? Porque no hemos estudiado profundamente en la edificante palabra de nuestro Dios. Descartamos a Dios en nuestra vida porque no nos gusta sus mandamientos, su palabra, sus enseñanzas. Sentimos que no tiene cabida en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque no entendemos la razón
de sus enseñanzas y el poder que hay en el evangelio de la palabra de nuestro Dios. Estas son las razones por la cual todo creyente sincero debe acercarse a la edificante palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al primer capítulo de Juan y vamos a descubrir que Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo con la siguiente palabra: el verbo se hizo carne. Así lo dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para Juan, nuestro Señor Jesucristo es el verbo encarnado. Así es que vamos a hablar en este momento acerca de el verbo se hizo carne. Y para poder comprender es necesario que nosotros podamos encontrar el significado de la palabra verbo. ¿Qué es lo que Juan tenía en su pensamiento cuando presentó a nuestro Señor Jesucristo como el verbo encarnado? El verbo se hizo carne. Esta palabra no es una palabra hebrea, es una palabra griega. Los griegos lo implementaron en su cultura o en sus pensamientos, en su filosofía, para poder describir al ser supremo, al creador de todas las cosas. Los griegos eran una cultura politeísta, ellos creían en muchos dioses. Sin embargo, ellos consideraban que por encima de sus dioses había un ser supremo que había creado todas las cosas y que controlaba todas las cosas, y que ellos no conocían a ese ser supremo. Así es que para hablar acerca de este ser supremo, de este creador que no conocían, ellos se referían a ese ser como el verbo. Nosotros encontramos a Juan tomando una palabra que no es de la cultura judía. Él se actualizó en su vocabulario, presentó a nuestro Señor Jesucristo como el verbo. Y entendemos que para Juan el verbo es el creador, el que hizo todas las cosas. Así es que si nosotros queremos pensar en el pensamiento de Juan, es que Juan estaba pensando en nuestro Señor Jesucristo como el creador. Y el verbo se hizo carne, dice el versículo 14. Podría decir el versículo 14, y el creador se hizo carne. Así es que cuando leas este capítulo 1 de Juan y te encuentres con la palabra el verbo se hizo carne o el verbo, quiero que comprendas que el verbo significa el creador. En el principio era el creador, y el creador era con Dios, y el creador era Dios. Esas podrían ser las palabras. Esta palabra con los hebreos podría significar el logos, el principio y el fin, el creador de todas las cosas. Lo siguiente que vamos en este momento a definir es quién es el verbo. Para Juan, ¿quién es el verbo? Yo creo que el versículo 14 nos dice que el verbo es nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? Nuestro Señor Jesucristo. Pero para Juan el verbo es Dios. Por eso dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para Juan el verbo, aparte de ser el creador, el verbo es Dios. Contiene la deidad divina de nuestro Dios. Así que ¿quién es el verbo? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que el verbo se hizo carne? Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Cada autor en la palabra de nuestro Dios describió este evento con palabras diferentes para que nosotros pudiéramos tener una mejor comprensión acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a que abras en la palabra de nuestro Dios, ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Estas son las palabras
del apóstol Pablo, hablando acerca del verbo que se hizo carne, pero él lo presenta con las siguientes palabras. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estas son las palabras del apóstol Pablo, refiriéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí encontramos a un Dios despojándose de sí mismo para tomar la forma de siervo, la forma de hombre. Se hizo humano. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí están las palabras de Pablo, presentando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Pablo en esta expresión que él ocupa? Bueno, Pablo nos está diciendo a nosotros que Cristo se despojó de su gloria, pero él seguía siendo Dios. Esto es algo muy importante. Cuando dice que se despojó a sí mismo, es que Cristo se despojó de su gloria, de su majestad, de esa grandeza divina para hacerse hombre. Él no se aferró a ese poder. Por amor a nosotros, se hizo humano. El Creador se hizo parte de la creación. Pero no perdamos de vista que Él seguía siendo Dios. Así lo presenta el apóstol Pablo. Entonces, el verbo que se hizo carne es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Dios es completamente hombre cuando vino a la tierra, pero seguía siendo Dios. Este misterio es muy grande. Esto es algo que es difícil de explicar. ¿Cómo es que Dios era 100% hombre y 100% Dios? Esto es un concepto que solamente se acepta por fe. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Conozcamos en este momento la grandeza del verbo. Regresemos al Evangelio de Juan capítulo 1. Y ahí vamos nosotros a encontrar la grandeza del verbo. Conozcamos la grandeza de ese verbo que se hizo carne. En el versículo 1 nos dice que el verbo es eterno. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este versículo de la palabra de nuestro Dios nos está presentando la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él no comenzó a vivir el día que nació aquí en la tierra. Él ya existía, porque Él es Dios. Y como Dios, Él es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa y la omega, porque no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno, y así lo presenta en su eternidad. En el principio era el verbo, está hablando de su eternidad. Y el verbo era con Dios. El verbo siempre estuvo en unidad con el Padre. Y el verbo era Dios. Si a alguien le entra alguna duda acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, podemos concluir que este versículo nos dice que el verbo es Dios. Así es que, sin dudar, nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y por esa razón le adoramos, le cantamos, le exaltamos, porque ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En el versículo 2 nos dice que el verbo es el creador. Dice el versículo 2, este era el principio con Dios.
3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan nos está dando con mucha claridad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue parte activa de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nuestro Señor Jesucristo ya existía en la eternidad, pero Él fue parte activa de la creación. Él también actuó, Él también se movió para formar este universo. La grandeza del Verbo consiste en que Él es la fuente de la vida. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Qué gran bendición poder descubrir que Cristo es la fuente de la vida. En sus manos está la vida de todo ser humano. Y no solamente la vida de nuestra existencia, sino también la vida espiritual. Dice Juan que el Verbo es la fuente de la vida. Qué gran bendición. Pero también nos dice Juan en el versículo 5 lo siguiente. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos dice que el Verbo también es la luz. Todas estas cosas tienen realmente que ver con nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan que la grandeza del Verbo consiste en que Él es eterno, en que Él es creador, en que Él es la fuente de la vida y Él es la luz. Qué gran bendición es poder encontrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Por estas razones nosotros vivimos para Él, le servimos, le cantamos y no nos avergüenza predicar su palabra. Y por esta razón nosotros deseamos que otros puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quiero pasar a un punto muy importante. Ahora Juan lo que nos va a presentar es el por qué el Verbo se hizo carne. ¿Cuál es la razón de que ese Dios se despojó de sí mismo y se hizo hombre? ¿Qué era tan importante para que Él se despojara de su gloria y viniera aquí en la tierra? ¿Qué era tan importante para vivir una vida humilde, una vida de siervo? ¿Qué era tan importante para que Él muriera en una cruz? Bueno, Juan lo presenta con algunas palabras. Y la primera forma en que Juan presenta acerca de la razón del por qué el Verbo se hizo carne, los propósitos del Verbo al hacerse carne, lo encontramos en los versículos 11 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Juan nos está diciendo la razón del por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vino nuestro Señor Jesucristo es para hacernos en hijos de nuestro Dios. Es para convertirnos en hijos de Dios. Dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Aquí está esa constante que hay en la humanidad. La humanidad tiene el hábito de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo rechazan? Porque no lo conocen. ¿Por qué lo rechazan? Porque no comprenden la obra de Cristo, porque no conocen su obra completa de lo que Él hizo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aquellos que abrieron su corazón, se atrevieron a invitar a Jesucristo a su corazón para que tomara el control de su vida. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de nuestro Dios. Esta es la razón principal del por qué Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, para que ustedes y yo podamos alcanzar ser hijos de nuestro Dios. Hay una creencia popular que dice que todos somos hijos de Dios
Y déjeme decirte que según este versículo de la palabra de nuestro Dios, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque Él es el creador. Él nos dio la vida. Creamos o no creamos en Dios, vivamos o no vivamos para Dios, Él nos dio la vida. Él nos creó, Él nos formó. Por eso somos criaturas de Dios. Pero hijos, según este versículo, son aquellos que se atreven a recibir a Jesucristo en su corazón. Y esta es la razón que motivó el corazón de nuestro Señor Jesucristo para venir a la tierra. Para que nosotros podamos alcanzar, llegar a ser hijos de nuestro Dios. ¡Qué gran bendición poder descubrir esto! Cristo es la puerta al cielo. Cristo es la puerta a la presencia de nuestro Dios. Cristo es el camino para llegar al Padre. Es bueno que nosotros vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Otra razón más del por qué Cristo vino aquí en la tierra, lo dice en el versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En esencia, nuestro Señor Jesucristo es gracia y verdad. Cristo vino para darnos de su gracia. ¿Qué es la gracia de nuestro Dios? La gracia es ese regalo inmerecido de acercarnos a nuestro Dios, aunque somos pecadores. La gracia es no merecer ser bendecidos, pero fuimos bendecidos por nuestro Dios para acercarnos a nuestro Dios. Cristo es esa gracia. Y el ser humano realmente necesita gracia, porque con nuestros hechos no podemos acercarnos a un Dios santo, a un Dios poderoso. En el Antiguo Testamento encontramos muchas historias de hombres que quisieron acercarse a este Dios santo y fueron muertos y fueron destruidos. Para evitar ese problema, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino precisamente para darnos este gran regalo. Por eso Cristo es el regalo perfecto, porque a través de Él podemos acercarnos a nuestro Dios. Podemos orar, podemos platicar con Dios, podemos tener comunión con Él por gracia. No lo merezco, sin embargo lo recibo y lo acepto. Cristo es un Dios de gracia. Los que creemos en Cristo y vivimos para Él, no pienses que nosotros creemos que nos merecemos todas las bendiciones que recibimos en Dios. Realmente nosotros creemos que inmerecidamente Dios nos ha bendecido sobremanera. Por esa razón no nos quejamos delante del Señor. Por esa razón le agradecemos constantemente, porque sabemos que aunque vivamos para Él, aunque le cantamos y le servimos, aún con todo eso, las bendiciones son inmerecidas para nuestra vida. Este es el motivo principal por la cual nosotros nos acercamos al Señor. Este es el motivo por el cual nosotros vivimos para nuestro Dios. Este es el motivo por el cual confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Tercer y última razón del por qué Cristo vino aquí en la tierra, lo encontramos en el versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino para que nosotros los seres humanos lleguemos a tener la capacidad, la bendición, el privilegio de conocer al Padre Celestial. Para que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Dice el versículo 18, a Dios nadie le ha visto. Jamás alguien ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios es el Hijo unigénito. Porque Él estaba en el seno del Padre. Porque Él estaba en la presencia del Señor. Porque Él habitó. Porque Él tuvo comunión con el Padre allá en la presencia del Señor. Allá en los cielos. Dice, Él le ha dado a conocer el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la razón principal
del por qué Él vino a la tierra, es para que ustedes y yo podamos conocer a este Dios de amor, de misericordia, de gracia, de verdad, que brinda salvación, vida eterna, perdón de pecados, que nos obsequia su Santo Espíritu para guiarnos, para llenarnos de poder. Este es el Dios que vino a presentarnos nuestro Señor Jesucristo. Él vino para dejar de pensar en un Dios lejano y acercarlo a nuestra vida. Es para que tengamos el alcance, es para que nuestra mente tenga el privilegio de poder conocer al Creador, conocer al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Vivamos creyendo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón del por qué Cristo vino a la tierra, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para llenarnos de gracia y de verdad, para que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Este es el motivo que debe darnos fuerza para que todas las mañanas nos levantemos con gratitud de nuestro corazón, llenarnos de la fuerza espiritual de nuestro Dios y salir a realizar nuestras actividades llenos de la presencia de un Dios poderoso que va a guiar nuestra vida. Es tiempo de poder visualizar la grandeza de nuestro Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo a través de nuestro Señor Jesucristo y vivir vidas agradecidas, porque Él merece que nosotros vivamos eternamente agradecidos con nuestro Dios. Es tiempo de vivir con esa gratitud en nuestros corazones. Vamos a concluir este tiempo y vamos a decirle: Dios, gracias por haber enviado a tu a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo y se hizo hombre, habitó entre nosotros para que alcancemos salvación y vida eterna. Oremos. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tus planes, porque tus actos, tus acciones, Señor, son mejores. Y lo que hiciste fue abrirnos la puerta de los cielos para que nosotros alcancemos bendición y vida eterna. Que tu gracia, tu verdad, Señor, guíe nuestras vidas en el poder de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén.